Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial, hoy en esta mañana, por esta grandiosa bendición de ir alabando en espíritu y en verdad. Gracias a Dios que nos seguimos encontrando aquí y que Dios también nos cuidó en este camino y una vez más estar aquí entre ustedes, gracias a Él. En esta mañana también damos la bienvenida a los que nos siguen visitando vía Facebook Live y que se siguen sintonizando de esta manera, que Dios les siga también proveyendo los medios para que puedan seguirlo haciendo en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con una clase titulada Si el zapato o si te queda el zapato, if the shoe fits, es en inglés. En español a veces decimos si te queda el saco, ¿verdad? Si te queda el saco, pues póntelo. Hoy va a ser el zapato, no el saco, ¿verdad? Vamos a meditar en ello, hermanos, y a ver pues las diferentes clases y estilos de zapatos, cuál nos queda mejor, de acuerdo a la palabra de Dios. En ello vamos a meditar hoy en esta mañana. Y antes de ello, hermanos, un pensamiento también para nosotros hoy en esta mañana, muy fácil de responder quizás a este pensamiento. Se titula muy simplemente, pues, Dios o Satán, God or Satan. Y en un lado vamos a tener a Dios, ¿verdad? En el lado izquierdo a Dios, en el lado derecho vamos a tener a Satanás, y vamos a compararlos. Primeramente vamos a ver el lado de Dios. Dios te calma. Dios te calma. God stills you. El lado opuesto, Satanás te exaspera. Muy diferente, va a ser siempre los contrastes, ¿verdad? Satanás te exaspera. Número 2, Dios te reafirma. Dios te reafirma, te asegura. Por el otro lado, Satanás te hace que tengas miedo. Satanás te hace que tengas miedo. Por el lado de Dios, Dios te dirige. Dios te dirige, te señala el camino por donde andar. Por el lado de Satanás, Él te empuja para que vayas por su camino. Por el lado de Dios te da esa luz para que puedas seguir caminando. Por el lado de Satanás te confunde. He confuses you. No quiere que sigas la verdad. Por el lado de Dios te perdona. Por el otro lado, el de Satanás, Él te condena. He condemns you. Por el lado de Dios te calma. He calms you. Por el lado de Satanás, Él te pone mucho estrés. Te hace que te estreses hasta lo máximo. Por el lado de Dios, Él también te anima. Por el otro lado, Satanás te desanima. Siempre lo opuesto. No hay término medio. No hay algo que podamos decir se parezca, ¿verdad? No. Totalmente diferente. Por el lado de Dios, Él te conforta. Por el lado de Satanás, Él te preocupa. Hace que te preocupes. He worries you. La simple pregunta, antes de pasar al estudio: ¿a quién quisieras tú seguir? ¿Verdad? Y sabemos que todos nosotros pues escogemos a Dios. ¿Verdad? Amén. Dice Romanos 14:19, Romans 14:19, Romanos 14:19 dice así la palabra de Dios: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Gracias a Dios por ello, hermanos, que tenemos un Dios que
que nos ayuda a seguir adelante y que nos da esa luz para caminar, que nos calma, que nos perdona, que nos da ánimo a seguir hasta el día en que Él nos llame a cuentas. Pero bueno, vamos a pasar, hermanos, hoy en esta mañana a la clase que estábamos empezando ahorita, hermanos. Sí, te queda el zapato, if the shoe fits. Y sabemos que hay muchas clases, hermanos, de estilos de zapatos en lo físico. Vamos a comparar estas clases de zapatos en lo físico y a ver cuál nos estamos poniendo, cuál es el que usamos más hoy en esta mañana, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Claro, en el sentido espiritual, no vamos a comparar a ver quién trae zapatillas o zapatos de tenis o lo que sea, pero en el sentido espiritual. Pero vamos a ver cada una de estos zapatos hoy en esta mañana. Vamos a ver primeramente, en inglés se le llaman las high heels, right? Para las mujeres. Las zapatillas de tacón, a veces unas mujeres, unos zapatillones así, corren. Y es difícil caminar en esas, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, ¿qué nos representa, hermanos? Y otra vez, no estoy diciendo que si usted, hermana, no la vaya a tomar mal, ¿verdad? Si usted tiene ahorita zapatillas, que ya el hermano Chávez le está echando pedradas a usted, ¿verdad? En ese aspecto. No lo tomen mal, hermanos, ¿verdad? En ninguna manera. Y no me fijé quién traía qué hoy en este día. En el sentido espiritual, sin embargo, vamos a ver, hermanos, que las zapatillas de tacón, las altas, ¿verdad? Van a representar a una persona arrogante, espiritualmente hablando, una persona creída, espiritualmente hablando otra vez. Y esto en Romanos capítulo 12, versículo 3, fíjense lo que nos dice, Romans 12:3, Romanos 12:3. Si alguien lo tiene, lo puede leer, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. English, Mariano. For I say the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man a measure of faith. Amen. Aquí el apóstol Pablo nos está recordando, no te pongas esas zapatillas espirituales, ¿verdad? Que no se te suba, que no se me suba. Y dice, por la gracia, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, a cada uno de nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No estoy diciendo que no tengamos concepto de nosotros mismos, tenemos que tener concepto de nosotros mismos, pero no hay un concepto más alto de lo que somos, porque entonces viene la vanagloria, entonces viene esa altivez, viene esa arrogancia, ¿verdad? Nos creemos, como dice el dicho, la mamá o el papá de Tarzán, la mamá, no sé cuál era, pero nos creemos que no, hombre, que va con el hermano Chávez, ¿verdad? No. No más alto concepto del que debemos de tener, sino que piense de sí con qué, dice, con cordura. ¿Cuál fue la palabra en inglés, Brother Rick? What was the word for cordura? Sober, right? Sobrio. Intente sobrio. ¿Qué pasa cuando una persona se embriaga? Se sale de sí mismo, ¿verdad? Empieza a decir cosas que ni se acuerda el otro día. Y quizá ha hecho unas grandotas o quizá le pegó. Alguien por ahí tumbó y ni se acuerda, ¿verdad? Sobrio, con cordura, dice así la palabra de Dios. Y luego dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a quién, a cada uno. Ojalá, hermanos y hermanas, que no nos pongamos zapatillas así de esas, ¿verdad? De las altas en lo espiritual. Otra vez no estoy hablando en lo físico. Si le gustan, hermanas, las zapatillas, amén. Pero en lo espiritual estamos hablando que no se nos suba.
más de lo que somos ante Dios. Él sabe quiénes somos también. Vamos a ver otro tipo de zapatos también. En inglés se le llaman los loafers, ¿verdad? Los loafers. En español le llamamos también los mocasines. Y cuando hablamos de esto, hermanos, loafers, mocasines, pues son zapatos que son para relajarte, ¿verdad? Zapatos para que no te presione mucho el dedo gordo de enfrente o el callo o lo que sea, y nos ponemos estos loafers, estos mocasines. Sin embargo, en lo espiritual, ¿qué representarán los mocasines? Vamos a ver esto en la palabra de Dios, ¿verdad? Los mocasines pueden representar, hermanos, a un cristiano que es indiferente, un cristiano indiferente a lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Un cristiano también, hermanos, que es perezoso, tranquilo, ¿verdad? Perezoso, pero no hace nada. No estoy hablando de que sea pacífico, no, estoy hablando de uno que no quiere envolverse en nada, ¿verdad? Que pase lo que pase, conmigo no, déjeme un ladito de esto. A mí no me tomen en cuenta para esto ni para el otro, ¿verdad? O hermanas también, etcétera, etcétera. Se ponen estos zapatos de mocasines. Fíjense lo que dice Mateo 25:26. Matthew 25:26. Mateo 25:26. ¿Qué nos dice? English. Restore unto the sons and no wicked and slothful servants. So new is that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. La parábola de los talentos, aquí se está hablando del que se le dio nada más un talento para que lo trabajase. Y tuvo miedo, según él, porque sabiendo que era hombre duro el Señor, dice el versículo 24, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y luego va y lo saca. Ya vino el Señor, ahora sí, lo desentierra y se lo presenta a su Señor. Aquí tienes lo que es tuyo. Ni siquiera se apropió de la bendición que se le había dado, ¿ven ustedes? Ni siquiera reconoció que era una bendición que el Señor, que representa a Dios, se lo estaba dando. Esto es lo tuyo, ¿no? Como que dice, no, yo no quiero nada de lo tuyo. A veces le decimos eso a Dios. A veces no queremos trabajar, somos flojos, hermanos y hermanas, en lo que debemos hacer, ¿verdad? Y hacemos así como que él se le dio un talento. Aquí tienen lo tuyo. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice ahí, responde su Señor, le dijo, lo que leyeron, siervo malo y negligente. La negligencia nos lleva a la pereza, nos lleva a ser flojos. Y por eso dice, siervo malo y negligente. ¿Sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Qué hubiera hecho mejor? ¿Se le hubiera dado, dice qué? ¿A los banqueros? Le hubieras puesto a trabajar para que ganase interés. Un talento era, ¿verdad?, ciertos kilogramos de oro o de plata que se daban. Eso era un buen montón de ese oro o de plata. Pesaba algo, hermanos. Un talento hubiera ganado dinero con los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Si no querías empezar un negocio y sacar, ¿verdad?, más dinero para mí o trabajar con él, lo más simple, mételo al banco y deja que gane un rédito, que gane intereses, y luego me lo hubieras entregado. Ojalá que no nos pongamos tampoco, hermanos, esta clase de zapatos, los loafers, los mocasines, en lo espiritual, porque puede ser que también se nos vaya a decir así, ¿verdad? En aquel día, nunca hiciste nada, Jorge Chávez, trajiste los mocasines toda tu vida y nunca trabajaste a las bendiciones que yo te di, nunca las utilizaste para el bienestar del reino de Cristo. Otra clase de zapatos, hermanos, también,
los que se le ponen, hermanos, a las cubiertas como cubierta de zapatos, a veces hay botas, en inglés se llaman overshoes, ¿verdad? Unas botas excesivamente grandes que te las pones por si acaso hay lodo, ¿verdad? O hay agua, no te quieres mojar, te pones unas botas o una cubierta de zapatos. Me acuerdo ya en Matamoros cuando estuve un tiempo, ¿verdad?, en la secundaria, se inundaban las calles y me tenía que poner esa, ¿verdad?, de hule, y ahí íbamos caminando como 2 o 3 millas más o menos, yo creo. A veces sí había peceras, se llaman peceras, ¿verdad? Donde te subes y ya pagas un peso, pero a veces no había nada, y a caminar no echabas, y unas botonas y estaba inundada la calle. A veces se metía el agua de tan alta que estaba el agua. Creen nuestros hijos que ellos sufren, ¿verdad? Que no. Pero bueno, como que estos son esta clase de zapatos que se ponen nada más por afuera para cubrir tus pies. ¿Qué representa esto en lo espiritual? Esto puede representar una religión, podemos decir, que es nada más, hermanos, por fuera. Nada más lo que aparentamos ser. Lo que aparentamos ser como cristianos. No es una religión verdadera. No estamos viviendo verdaderamente lo que debemos de vivir. Fíjense lo que dice Mateo 15:8, Matthew 15:8. Mateo 15:8. ¿Qué dice? Este pueblo del año me honra, mas su corazón está lejos de mí. English. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Escribas y fariseos siempre tentando a Cristo, siempre haciendo comentarios, claro, por el enemigo, Satanás. Empiezan, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué quebrantan? No dice la ley de Moisés, versículo 2, ¿verdad? Dice, ¿por qué que quebranta la tradición de los ancianos? Ven ustedes, muy diferente. Ya no era la ley de Moisés, era una tradición que se había ido pasando generación por generación hasta que llegó a ser, bueno, como ley. Y por eso Cristo les habla de esta manera: hipócritas. Versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿qué?, lejos de mí. Adoración nada más de labios por fuera, pero no había nada por dentro. Ojalá que nuestra adoración, hermanos, siempre venga de dentro, siempre venga de lo más profundo de nuestro corazón, y que nuestra vida también no sea nada más una apariencia, una cubierta de zapatos que a veces le ponemos para no llenarnos de agua, ¿verdad?, no mojar los pies, o de lodo. Que sea algo que siempre está, hermanos, presente, que no tengamos que aparentar ser algo, estos overshoes o cubiertas de zapatos. Ojalá, hermanos, que tampoco nos pongamos esta clase de zapatos. Vamos a ver otra también, hermanos, a los que le llamamos zapatos que usamos ahí en la casa, muy diferentes a los que usamos para ir al trabajo o para ir a jugar juegos deportivos, ¿verdad?, lo que sea. Son zapatos que usamos en la casa. Usualmente, hermanos, pues son bien confortables, que podemos meter los pies luego y sacarlos, ¿verdad? Ya están hasta un poquito ya grandes de tanto que los hemos usado, pero no los queremos dejar ir porque están bien confortables, ¿verdad? Y esos son los que me quiero poner llegando del trabajo y descansar, estar at ease, en inglés se llama, tranquilo. En inglés también se le llama, ¿verdad?, the life of Riley, que le dice uno, ¿verdad? ¿Qué representa esta clase de zapatos, hermanos, que usamos, zapatos caseros? Puede representar, hermanos, también a un cristiano que quiere las cosas fáciles, las cosas simplemente confortables, las cosas que son convenientes, nada más, ¿verdad?, lo más conveniente posible para mí. Es lo que yo quiero. No quiero nada difícil, no me quiero yo estresar
por algo, no me quiero yo mortificar de lo que está sucediendo básicamente en el cuerpo de Cristo. Zapatos caseros. ¿Qué dice Amós, capítulo 6, versículo 1? Amos 6:1. Amós 6:1. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales de las naciones a los cuales acude la casa de Israel. English. Woe to those who are at ease in Zion, and to those who feel secure on the mountain of Samaria, the notable man of the first of the nations, to whom the house of Israel comes. Hay de los reposados, the ones that are at ease. At ease. So, pues, ¿qué hay de malo, hermano? Está reposando. Está hablando aquí ya en lo espiritual, right? Aquí el profeta Amós, y es una profecía, una reprensión también que iba a venir, no nada más a los reposados, pero ¿quiénes eran los reposados? Right? Los que estaban confiados, dice, en el monte de Samaria, y luego hace lo específico, los notables y principales, ¿entre qué? Entre las naciones, a los cuales, dice, acude la casa de Israel. Israel estaba acudiendo a esta clase de hombres, a los principales, a los príncipes, a los notables, a los reyes, tristemente, a los que no se mortificaban de las cosas de Dios, fíjense, a los que los estaban llevando a la idolatría, pero según ellos, bien calmaditos, they were at ease, bien reposaditos. Así es también, hermanos, para aquellos en el cuerpo de Cristo que están bien calmaditos, bien reposados. Otra vez no estoy hablando de pacíficos o en paz. No, los que nunca quieren mover quizás un dedo para ayudar en la obra del Señor. Bien reposados. Los que nunca tienen preocupación por las cosas que necesita el cuerpo de Cristo. Estos zapatos son es una tentación, ¿verdad? Ponérnoslos, porque son caseros, como cuando llegamos del trabajo bien cansados. Ahora si pongo estos zapatitos, descanso sobre los pies, tranquila la cosa. Pero en lo espiritual, hermanos, no podemos estar así. En lo espiritual siempre tenemos que estar listos para la batalla. Llegué a ver aquí los hermanos y ahora sí, hermanos, la buena batalla de la fe, ¿verdad? Listos para la guerra. Amén. Amén. Siempre recordar, hermanos, que es una batalla espiritual, que si nos ponemos a descansar con esos zapatos que son de caseros, ¿verdad? Puede haber el peligro de que también Dios nos vaya a decir, ¡ay de los reposados! No en Sion, pero aquí en Laredo, ¿verdad? ¡Ay de los reposados en las 6:20 y San José! Ojalá, hermanos, que mejor no nos pongamos esa clase de zapatos tampoco, ¿verdad? Porque no nos conviene en lo espiritual. Otra clase, hermanos, de zapatos que también pues nos gustan bastante son quizás a todos, ¿verdad? Las sandalias, sandals, las chanclitas, ¿verdad? Que pues, nos ponemos también a veces, tenemos que usarlas, no queremos poner otra vez los zapatos y amarrar los pies, queremos andar sin calcetines, aunque a veces si por ahí ven mis hijos, ¡ay! ¿Quién huele? Y pues sí, diferentes días, diferentes espejitas mías, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, también nos queremos poner esas sandalias para estar también, hermanos, pues confortables en cierto aspecto. ¿Qué pueden representar, hermanos? Unas sandalias, unas chanclas, cuando andamos así, nada más sin calcetines, con las chanclitas, vamos a bañar a veces, necesitamos las chanclas, etcétera, etcétera. ¿Qué pueden representar en lo espiritual las sandalias? Bueno, puede representar también, hermanos, a una persona, a un cristiana, hermanos, que no ha todavía
madurado, ¿verdad? Es decir, es nada más el esqueleto de un cristiano, el esqueleto. Fuimos en Houston, se llama el Museo de la Salud, Health Museum, ¿verdad? Y da bastante explicación de todos los órganos del cuerpo. Pasamos por diferentes, en un corazonzote así como gigante, no sé si mandamos una foto. Y está el corazonzote así, y se oye, entonces, ¿qué es eso? El corazonzote, grandísimo, gigantesco. Y también iba a representar un ataque al corazón cada 20 minutos, ¿no? Y luego la ambulancia, en fin. Pero, y luego también tenía unos esqueletos por ahí, ¿verdad? Y donde pues está todos los huesos del ser humano. Y ve uno ahí, caray. Esto nos hace pensar también todo lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Pero si nada más nos dejaran el puro esqueleto, hermanos, ¿quién quisiera estar así, verdad? Por el puro esqueleto, no creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Y así es a veces en lo espiritual, hermanos, cuando nos ponemos las sandalias, las chanclas, esqueleto nada más, barefooted, ¿verdad? Podemos decir con las chanclas. Un esqueleto de un cristiano, una persona que no ha crecido, que no ha madurado como cristiano, hermanos. Todo le ofende, todo le molesta, pero nunca pone de su parte. Aquí no hay amor, algunos han dicho, a través de los años, etcétera, etcétera. Fíjense lo que dice, hermanos, segunda de Pedro 3:18, 2 Peter 3:18. Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amen. English? For growing grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. No nos pongamos esas chanclas espirituales, hermanos. No quedemos como esqueleto, ¿verdad? Antes bien crecer en la gracia, dice, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pongamos las manos a la obra para seguir creciendo en lo espiritual. Que no seamos los mismos cada año que pase. Diferentes. Diferente, hermano Jorge Chávez, que lo que era antes, cada día. Y esto se hace cada día, no cada año, ¿verdad? Porque si lo queremos hacer cada año, hermano, va a ser más difícil ponerlo a la práctica, ¿verdad? O sea, es algo que se practica cada día. Creciendo, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuimos también con unos hermanos ahí el miércoles, después de la competencia, buscamos ahí una congregación cerquita, fuimos con unos hermanos anglos, y bueno, en fin, salió que conocían a mis papás, porque mi papá estuvo predicando ahí en el couch, ¿verdad? Y ellos eran los que sostenían el trabajo ahí. En fin, nos gozamos bastante con los hermanos, y el tema del que estaban hablando era de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos recibir la gracia de Dios? Pues para recibir la gracia de Dios, decía mi hermano, y luego, ¿verdad? Siguieron comentando, va de acuerdo a qué tanta fe tengamos. La medida de nuestra fe va a ser también la medida de la gracia de Dios, fíjense. Bien poquita fe, pues bien poquita gracia. ¿Ven ustedes? Y esa es la realidad. Para recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios, nuestra fe, hermanos, siempre buscando lo que es de Dios. Yo tengo la fe en mi Dios que voy a salir de esta situación, sea lo más, ¿verdad?, precario que sea. Aquí está mi fe, Dios. Aquí está la gracia de Dios. Y a veces nos queremos poner otra vez, hermanos, las chanclitas. Y estamos, hermanos, como esqueletos, nuestra fe bien raquítica. Cristo dijo, si tuvieras un poquito de fe, así como el grano de una mostaza, bien chiquita. No es la más chiquita semilla del mundo, pero es una de las más chicas. Podrías decirle a este monte, ¿qué? Monte, ve, crúzate al otro lado del mar y se haría. ¿Qué tanta fe, hermanos, tenemos? Queremos la gracia de Dios, busquemos siempre agradar a Dios. Crecer, dice ahí, en la gracia de Dios, o sea, crecer en nuestra fe, es lo que implica.
ferviente, pase lo que pase, venga lo que venga. Y lo seguimos repitiendo. En WhatsApp lo vamos a seguir repitiendo. Pase lo que pase, venga lo que venga, estamos en las manos de Dios. Que no se nos olvide eso. ¿Qué tanta gracia quieres de Dios? ¿Qué tanta misericordia? ¿Dónde está tu fe? Chécate el nivel de fe que tú y yo tenemos. Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego me acuerdo también, una hermana también comentaba, porque ellos lo hacen una mesa, ¿verdad? Así, en el salón, y es como una de comentarios, ¿verdad? Como ellos se juntan. Y hablaba nuestra hermana, y hablaba del apóstol Pablo, y de cómo también el apóstol Pablo pues dice que si alguien había pasado, hermanos, trabajado más, aquí está en 1 Corintios 15:10, fíjense lo que dice, 1 Corinthians 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido, ¿qué?, en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. Y concluye Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven ustedes? No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para recibir la gracia de Dios, en otras palabras, hay que estar trabajando. ¿Ven ustedes? Si no estamos trabajando, quiere decir que no tenemos fe. Porque si tuviéramos fe, estuviéramos dándole el overtime para Dios, right? El tiempo extra para Dios. A veces, hermanos, no entendemos esto. Y ojalá, hermanos, que no nos vayamos a poner estas sandalias, ¿verdad? Que no seamos nada más esqueletos de cristianos, que no nos ofendamos, hermanos, de cualquier cosita, sino que veamos lo más grande, el cuadro más grande en nuestra vida espiritual. Vamos a ver, hermanos, que hay unos cuantos más clases de zapatos, unas cuantas más clases. Los zapatos para el domingo, los zapatos domingueros, decimos a veces, Sunday shoes. Usualmente pues queremos traer lo mejor, ¿verdad? Y para darle lo mejor al maestro, no vamos a venir en tennis shoes, ¿verdad? O esto o lo otro, aunque algunos pues son más jóvenes como quieran, pero es lo que le enseñamos a nuestros hijos, sean presentables. Juntas de jóvenes es otro asunto, ¿verdad? Como la que fuimos, tennis shoes lo más confortable posible, porque van a andar corriendo y jugando y todo, ¿verdad? Y sudando, y etcétera, etcétera. Cuando venimos a alabar a Dios, claro, los zapatos mejorcitos. Pero el problema es que a veces, ¿qué tiene que ver esto? No estoy hablando otra vez en lo físico, en lo espiritual. Zapatos domingueros. Hay un problema en esto, en lo espiritual, hermanos. Porque, ¿qué quiere decir zapatos domingueros? Quiere decir que es nada más una vez a la semana, ¿verdad? Nos los ponemos para ese propósito. Ahí está el problema. Once a week. So, una vez a la semana, cristianos, de una vez a la semana. Y otra vez, no quiero ofender a nadie, nada más estamos hablando de la clase de zapatos. Pero hay ese problema a veces, hermanos, que vamos a ser nada más cristianos una vez a la semana. Vamos a servir más al mundo que lo que servimos a Dios. Y es una realidad, hermanos, que tenemos que ver cuando hablamos de esta clase de zapatos domingueros. Fíjense lo que dice Lucas 16:13, Luke 16:13, Lucas 16:13. ¿Qué nos dice? Ningún puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la mujer. English. No servant can serve two masters, for either you will hate the one and love the other, or else you will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Amén. Es una lección que ya nos enseña. ¿Quién está enseñando aquí? Están palabras rojas. Es Cristo, ¿no? Cristo ya nos está diciendo. Y esto aplica también en lo físico. Hay hermanos que a veces los trabajan por necesidad, lo que sea. Pero es difícil, bien difícil. Y vas a quedar mal con alguno. Con seguridad. Con seguridad.
A veces queremos hacer muchas cosas, hermanos, muchas cosas, pero la pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo más? Simplemente, ¿estamos sirviendo más a nuestro Padre Celestial? ¿O estamos envolviéndonos más en las cosas del mundo? Es la pregunta. ¿A quién estamos sirviendo más? Ojalá, hermanos, que sea nuestro Padre Celestial. Ojalá que vaya también en unidad con la fe que también tenemos en Cristo Jesús. Ahí se da a conocer que tanta fe tenemos también. Cuando aplicamos esa fe a nuestro servicio, como Pablo dijo, he trabajado yo más que todos. Para decir esa oración, he trabajado más que todos. ¡Wow! Está diciendo, he servido más que todos. Es lo que estaba diciendo Pablo, y él con toda sinceridad lo estaba diciendo. Pero dice, luego le da el crédito a Dios, ¿verdad? Pero no yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que ha trabajado conmigo o en mí. Cuidado, hermanos, con poner los zapatos domingueros en lo espiritual nada más, ¿verdad? Ojalá que no sea nada más de un día, hermanos, sino de todos los días de nuestra vida, empezando también mañana, siguiéndole mañana, ¿verdad? Está acabando ya las vacaciones, ya los muchachitos, está acabando, ya va a ser agosto, y los maestros no se digan, otra vez. Pero bueno, así es la vida, hermanos. Mi esposa dice, ay, déjame gozar los últimos días. Amén, esposa mía. Pero así es, hermanos, en lo espiritual. Y por último, hermanos, vamos a ver otra clase de zapatos, y son los zapatos de trabajo, work shoes. Otra vez, muy diferente, especialmente si andas allá trabajando en las norias, hermano, pues no te vas a poner unos tenis shoes así para jugar basquetbol, se te cae un fierro, hermanos, en el dedo gordo, y hay que el dedo, son esos de steel toe, right? De que tienen enfrente, hermanos, de fierro. Pues si se cae algo pesadito, de perdida te salvan los dedos de frente, ¿verdad? Muy diferentes estos zapatos de trabajo, work shoes. El cristiano, ¿qué representa esto en espiritual? ¿Verdad? Estamos ya terminando. Representa, hermanos, al cristiano que está activo, que está siempre, hermanos, está siempre ocupado en las cosas del Señor, que siempre está trabajando, que nadie le tiene que estar recordando lo que tiene que hacer. Nadie le tiene que estar empujando, oye hermano, oye hermana, no, sí mismo, ¿en qué puedo ayudar, hermano? ¿En qué puedo servir? ¿Qué más puedo hacer para el servicio de mi Dios, de mis hermanos en Cristo? Esto es lo que representan estos zapatos de trabajo. Vamos a ver lo que dice Mateo 21, 28 al 32. Matthew 21, 28 through 32. Mateo 21, 28 al 32. ¿Qué dice? Pero Dios parece que un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, ¿me puedes trabajar con mi niña? Respondiendo le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, respondiendo le dijo, sí Señor, voy y no puedo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre y quedó de Dios? El primero respondió y dijo, de cierto digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque dijo a los homosexuales en camino de justicia y no de juicio, pero los publicanos y las rameras lo siguieron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para Cristo. Amen. English. But what do you think? And I answered, Son, I came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterwards he regretted it and went. Then he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir. But he did not go. Which of the two did the will of his father? They said to him, the first. Jesus said to them, assuredly I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But tax collectors and harlots believed him, and when you saw it, you did
not afterward relent and believe him. Una parábola que aplica a todos y cada uno de nosotros. A veces así pasa en nuestras vidas. No queremos hacer algo para nuestro Dios. No queremos envolvernos quizás en algo y luego recapacitamos. Lo debí de haber hecho. Y lo hacemos. Finalmente nos proponemos, lo voy a hacer. Dos hijos, dice esta parábola. Acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué dijo el primero? No quiero. A veces sí nos pasa, como decía. No queremos hasta que lo hacemos. Ya nos sentimos bien, ¿verdad? Mi hija Janita, ¿verdad? No quería cantar aquí ni leer aquí en la casa, y bueno, no la forzaba, está bueno. Pero después allá, pues ya vio que ya la habían inscrito. Pues ahora sí, Janita, ahí estás. ¿Vas a quedarte en silencio o no? Y no, pues gracias a Dios lo hizo, el canto y la lectura y en fin lo demás. Amén. Más chiquita, se nos olvida que tiene nada más 10 años. En lo espiritual también, hermanos, a veces como niños en Cristo, a veces así somos, porque pues nos da miedo las cosas, ¿verdad? Hermano Rick también, su primera oración ahí con los hermanos anglos. Amén, hermano Rick. El hermano Rick, no, hermano, usted la haga. Amén. Hermano Rick, me da mucho gusto. Me animó el hermano Rick. Y animó también a los hermanos ahí, unos cuantos de allá de edad avanzada, todos. So, amen. No se me rajó el hermano Rick, como decimos a veces, amen. So, me dio ánimo, es el niño en Cristo, y le explicamos, hermanos, apenas es recién bautizado, ya va a cumplir mañana, no sé cuándo, when is your birthday, spiritual, 24th? Tomorrow, dice, amen. Un año en el Señor, amén. So, y es lo que Dios quiere, hermanos. Pero el otro hijo, ¿qué pasa, hermanos? El otro que le dijo, el segundo, le preguntó de la misma manera, dice el 30, ¿y qué respondió él? Sí, señor, voy. Sí, señor, sí, no, yo sí. Y al último hora no fue, como dice el dicho, ni por la feria. Ni por la feria. Ojalá, hermanos, también que nos pongamos estos zapatos de trabajo, aunque a veces quizás nos cohibamos algunas veces, quizás no queramos, y luego, pero recapacitar. Bueno, esto es para Dios, no es para mí. Esto es para la honra y la gloria de Dios, lo voy a hacer. No es para la gloria de los hombres, no para buscar, hermanos, que ahora sí ya, mira, Jorge Chávez, etcétera, etcétera. Es siempre, hermanos, recordando que lo estamos haciendo para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuál de los dos, hace Cristo la pregunta? Hizo la voluntad de su Padre, y dijeron ellos, el primero. Y luego Jesús les dijo, como quien dice, así hubieran sido ustedes también. Es por eso que los publicanos, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ya cuando oyeron esto, quizás muchos estaban ya ofendiendo. Oye, ¿cómo están mencionando a publicanos y a rameras, los dos grupos más despreciados, más juzgados por los judíos en aquel tiempo? Sí, van adelante ellos, fíjense. Porque ellos sí oyeron a Juan, right? Dice, vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. El grupo más discriminado estaban listos a aceptar el Evangelio. Querían ellos trabajar por el Señor. Querían ponerse los zapatos de trabajo. ¿Ven ustedes? Nosotros no eran muy justos. Los que necesitaban más gracia, ¿ven ustedes? Más gracia recibieron por su fe. ¿Qué clase de zapatos, hermanos, nos estamos poniendo? Ya vimos todas las listas, ¿verdad? La lista de zapatitos. Ojalá que sea la última, hermanos. Que nos pongamos los zapatos para ir a trabajar, para ir a pelear la buena batalla de la fe. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Hacemos la invitación siempre, si hay alguna persona que quisiera obedecer el plan de salvación que ya Dios nos ha dejado, que quiere empezar una vida nueva en Cristo Jesús, hoy en esta mañana, ser bautizado para el perdón de sus pecados, puede hacerlo. Hoy en esta mañana, así como lo hicieron algunos jóvenes,
Ahí cuando se hacía la invitación, ninguno de los jóvenes pasó ahí enfrente, cuando estaban las clases esos 3 días. Pero luego nos dimos cuenta, empezaron a mandar los hermanos videos, que algunos de esos jovencitos se habían bautizado ahí en la alberca del hotel. Se decidieron y dijeron, ya estamos listos. Amén. Amén. Algunos cuantos ya también se bautizaron y nos dio bastante gozo escuchar que la palabra de Dios penetró en sus corazones. Si hoy en esta mañana tú también, amigo o amiga, ha penetrado esa luz en tu corazón y quieres empezar una vida nueva en Cristo, le quieres confesar a Cristo como tu Salvador, como el Hijo de Dios, como el Señor de señores y Rey de reyes, puedes hacerlo en esta mañana. Contáctanos de alguna manera para que Dios lo convierta en una realidad. Vamos a tener un intermedio de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Que Dios los bendiga. God bless you all.